Un vídeo más para comprender con psicoanálisis cuáles son los mecanismos psíquicos que acontecen en el proceso de la venta. Bueno, vamos a hablar de lo que denominamos los tres tiempos de la venta, que son el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Seguro que estas tres definiciones nunca las han escuchado, pero que realmente aquí compenden, por así decirlo, desde que empieza una venta hasta que se finaliza. Muchas veces nos quedamos en el instante de ver o en el tiempo de comprender y concluimos mal una venta. De manera que si la concluyes o la cierras mal, eso puede ser una causa ¿de qué? De que la venta no termines de abrocharla o que luego se te caiga, dependiendo del campo donde estés llevando a cabo la venta, ¿de acuerdo? Pero bueno, en el campo de los seguros, por ejemplo, se puede observar que es un proceso complejo que se anuda y es tan importante es el primer momento de contacto con el cliente como luego el tiempo que acontece con el cliente y luego también la despedida con el cliente. Es decir, que estas cosas hay que saber hacerlas bien. ¿Por qué? Porque siempre hay factores inconscientes en contra de nosotros mismos que pueden estar alterando, dificultando el proceso de la venta, ¿de acuerdo? Bueno, psicoanálisis y psicoanálisis, que esto es lo más modernito y esto es lo mejor para poder entender todo el funcionamiento de la psiquis humana, en especial también de las cosas que os acontecen cuando os ponéis siempre frente a la figura del otro. ¿Qué ocurre cuando nos ponemos frente a la figura del otro? Bueno, pues lo primero que se pone en juego es la mirada, Veo al otro y ya me empiezan a pasar cosas, ya empiezo a analizarlo, ya lo empiezo a estudiar, pero es que también el otro me está estudiando, me está mirando y me está observando, por lo tanto, nos hacemos de espejo, es decir, ahora mismo ustedes se están reflejando en mí y yo, veo la cámara, pero pienso que hay un montón de personas que me están mirando detrás de la cámara. Por lo tanto, podemos decir que funciona como un modo de espejo cuando nos ponemos en contacto o frente a frente con una persona, de manera que entonces la mirada es lo primero que entra en juego a la hora de acercarnos, ver y valorar al otro. Instante de ver, fundamental, porque cada vez que nos ponemos en contacto con el otro, tenemos que pensar de qué manera podemos tener cercanía con el cliente, de qué manera no solamente caerle bien, porque a veces vamos de mega súper simpáticos, y luego, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor nos pasamos de superficiales, tanto quieres ser tan simpático que dices, quedas artificial. Por lo tanto, no hay que tener ningún estereotipo a la hora realmente de acercarse a un cliente. ¿Por qué? Porque luego también el cliente cuando nos recibe nos pone a prueba, es decir, los clientes al principio son un poco bordes, te ponen un poco distancia, te frenan, te ponen a prueba. Realmente, a ver, tú si toleras un poco la personalidad del cliente. Porque realmente luego todo el mundo lo que pone siempre por delante al principio es la máscara narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te pones una cara y vas aquí como de duro, como vas de saberlo todo, ¿no? Y como diciendo, ¿qué me vienes tú a mí a vender, no? Por lo tanto, la persona siempre está un poco a la defensa. Bueno, pues esto es fundamental, porque tú lo primero que te vas a encontrar en el instante de ver, evidentemente, es un cliente que, aunque puede estar receptivo, pero te va a poner sus trabas. No te lo va a poner fácil, porque si fuera fácil, todo el mundo vendería fácilmente. Por lo tanto, no es fácil el asunto. ¿Pero por qué no es fácil? Porque ya el cliente, cuando te muestra una cierta distancia, o te pone un poquito el no, o no te deja las cosas, por así decirlo, fáciles para tú llevar a cabo tu trabajo, pues tú, claro, puedes tener un grado de tolerancia que puede rozar a veces la desesperación porque dices, este no se decide. Y si no se decide ya quiero forzar, y ya empiezo a ponerme ansioso. Pero es porque luego viene un momento también que hay que comprender las cosas, hay que estudiar, hay que dejar que el otro procese, hay que dejar que el otro labore. Y entonces a veces no nos damos cuenta que queremos pasar rápido de un instante de ver que hemos contactado a ya querer que el otro comprenda, que entienda y que nos diga que sí. Entonces queremos pasar muy rápido de una fase a otra. Y esto es un error, porque estamos en el instante de ver. A veces el instante de ver dura más incluso que el tiempo de comprender, porque en el instante de ver el cliente te está tanteando, a ver si tú solamente quieres vender e irte y chao, o realmente, ¿qué es eso? Tienes interés en darle un buen servicio
y que el cliente diga, pues oye, me siento bien, este servicio que me ofrece esta persona y que me quiere vender, pues veo que vale realmente lo que me pide, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Pues bueno, que como el cliente al principio siempre te pone una pequeña barrera que no todo el mundo sabe sortearla, y es porque no saben que estamos en el instante de ver. Y el instante de ver es el instante de analizar. Pero no solamente lo que el cliente muestra, sino también lo que el cliente despierta en mí. Y eso es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque cuando tú te pones frente a la gente, despierta tus fantasmas emocionales, familiares, infantiles. O cuando no son infantiles, son del presente. O también te puede despertar sentimientos futuros. Entonces hay clientes, ¿no? Me río porque es que esto me ha pasado a mí, y os contaré algún ejemplo, ¿no? Pero bueno, hoy estoy teorizando. Por lo tanto, voy a hablar más de la teoría que de los ejemplos que a mí me han pasado. ¿Qué ocurre entonces con esto? Pues de que cuando tú te has puesto frente a un cliente, pues bueno, te puedes encontrar pues con esta película, realmente, ¿no? Bueno, ha habido un corte porque se quedó llena la tarjeta de memoria, entonces he tenido que borrar unas escenas anteriores para poder terminar el tema del instante de ver. Bueno, decía entonces que frente al otro puede despertar nuestros fantasmas familiares. ¿Qué significa esto? Que la persona o el cliente, cuando está delante de nosotros, nos puede recordar a alguien conocido, que a veces tiene que ver con familiares, con amigos, con alguna novia, con algún novio, y esto puede despertar a veces desde emociones favorables a emociones contradictorias. Por lo tanto, el instante de ver, como hemos dicho que funciona a modo de espejo, tenemos que tener mucha precaución, porque en cuanto notemos que el cliente nos molesta, que en algo nos perturba, y que estamos dándonos cuenta, o nos damos cuenta de que también nosotros al otro le estamos perturbando, se siente incómodo con nosotros, hay que pensar que hemos tocado algún fantasma inconsciente infantil, Por lo tanto, o hemos recordado algo a esa persona, o nos ha recordado a alguien. Y es cuando realmente pues empieza a ir mal. Tú te das cuenta que no enganchas, te ves torpe, te ves que el cliente no entra, como que no escucha, lo rechaza. Entonces tienes que pensar que a veces no es tanto el producto lo que rechaza, sino que te está rechazando a ti, y que tampoco es a ti, sino que está rechazando el qué. Pues digamos la imagen que tú, sin darte cuenta, inconscientemente, pues bueno, pues has despertado en él. Este es un proceso, digamos, lo llamamos de identificación, y que tiene que ver mucho con el instante de ver. Es fundamental. Es fundamental. Y te digo por qué. Porque realmente esto es la causa por la cual las personas te caen bien o te caen mal. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando alguien me cae mal es porque realmente he visto algo en él que me recuerda a mí sin yo darme cuenta. Por lo tanto, rechazo en el otro algo que tiene que ver conmigo. Y también cuando el otro se comporta de una manera abrupta, antipática o estúpida conmigo, tenemos que pensar de que algún fantasma familiar, evidentemente, le hemos despertado, ¿no? ¿Yo cómo resolvía esto? Y aquí sí que les doy un ejemplo, ¿no? Pues cuando yo me daba cuenta que el otro no se encontraba a gusto conmigo, yo le decía, ¿a quién te recuerdo? Pero así, a bocajarro, sin que el otro se lo esperase. Y tú notabas un efecto en la persona que se quedaba como diciendo, ¿por qué me preguntas eso? Y yo decía, porque siento que realmente te recuerdo a alguien. Bueno, ahí ya se caía como todo el mito, el malestar, y empezaba a ver como una especie de cercanía. Y era porque yo me daba cuenta que el amor y el odio se parecen, ¿no? Como decía el condenado. Por lo tanto, digo, bueno, si ahora este me rechaza, pues también puede querer. Porque si me rechaza es que alguna vez me amó. Sin saber yo a quién le recordaba. Si a la tía, al tío, al padre, a la hermana, al novio, a la novia, me daba igual. Yo sentía que cuando el otro estaba incómodo conmigo es porque había tocado un fantasma en él sin yo darme cuenta. Entonces la manera que yo desmitificaba eso, porque si no sentía que aquello iba a ser un malestar verdadero y por lo cual me iba a rechazar, le hacía esa pregunta. Y te digo que funcionaba. Y cuando el marco era tranquilo, era cómodo, pues evidentemente se producía luego la conversación y ya pudimos pasar al momento de comprender, que es cuando yo le voy a explicar la póliza, cuando yo le voy a explicar qué voy a vender, etc. Pero bueno, esto es cuando tú ves que en el otro, evidentemente se ha producido un malestar, pero es que también te puede pasar a ti, que el cliente digas, qué mal me cae este señor o esta señora. Súper sencillo, hazte la pregunta, ¿a quién te recuerda?
¿A quién te recuerda? Y si eres capaz y de relajarte, te vas a dar cuenta que tiene que ver mucho con tu papá, con tu mamá, o con algún hermano, o con alguna novia, o con algún novio. No es tanto el mundo psíquico interior, son estas 3 o 4 personas que parecen todo un mundo y evidentemente son un mundo pero interior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, instante de ver, fundamental, analizar que frente a la mirada, frente a la posición de espejo, donde el otro es mi imagen y yo soy la imagen del otro, evidentemente funcionan los mecanismos de identificación, donde recordamos o donde nos recuerdan ¿a quién? A nuestros fantasmas familiares. Bueno, si ustedes escuchan este vídeo, lo anotan, lo analizan, y empiezan a ver todas las personas que les ha caído mal, o personas frente a las cuales se han inhibido, se han cortado, se han reprimido, se han dado cuenta que algo les pasaba que no podían acercarse a esa persona, ¿no? Se van a dar cuenta que tiene que ver con qué, con el instante de ver y con un proceso de identificación inconsciente que ha acontecido y que ninguno se dio cuenta, pero que chafó la venta. Fundamental, ¿eh? Y bueno, y si quieren saber más de esto, pues nada, pregúntenme, que yo encantado de poder contestarles. Entonces, el próximo día hablaremos de qué, del tiempo de comprender, que también tiene que ver mucho con la paciencia y la templanza, algo que no todo el mundo tiene. Muchas gracias. Muy bien, Miguelito.